Amén, hermanos, buenos días. Hoy continuamos con nuestra clase de nuestro curso de membresía bíblica en la iglesia, ¿no? Bien, entonces tenemos la figura 1, por favor. ¿La encontró? ¿No la encontró? Ok, esta clase la iniciamos ya hace 5 semanas y bueno, hace 4 semanas en realidad. Esta es la cuarta enseñanza y me he tomado mi tiempito para ir paso a paso acerca de la importancia de lo que significa ser miembro de la iglesia. Porque recuerde, una cosa es alguien que asiste simplemente sin ningún compromiso, y otra cosa es aquel hermano que es miembro de esta iglesia y obviamente tiene un compromiso. Bien, en un resumen muy rapidito, en la clase número 1 enseñamos acerca de la importancia de la membresía bíblica, y de acuerdo a esta figura dijimos que en la iglesia no vemos a creyentes aislados, estamos juntos como miembros de Cristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿ya? Y estamos aquí para que si el uno cae, pues el otro le levante. La siguiente lámina, por favor. Habíamos enseñado qué es lo que creemos, y habíamos dicho que lo que creemos es que la Escritura es la máxima autoridad de fe, doctrina y práctica. Esta es nuestra suprema constitución. Esto es lo que el Rey del universo ha decretado, ha designado para nuestro bienestar. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo estamos organizados como iglesia? ¿De qué manera estamos organizados? Y habíamos dicho en buen resumen que nuestra iglesia es una iglesia congregacional donde tomamos decisiones importantes juntos como iglesia, pero también la iglesia está gobernada por ancianos, aquel que guía a la congregación en el conocimiento de la palabra de Dios. Siguiente lámina, por favor. Y también estamos organizados en base a diáconos. Un diácono es el que sirve y su función es el servicio a la congregación. Muy bien, y finalmente hoy pasamos a nuestra cuarta lección, y el tema de hoy es: ¿qué pasa cuando un miembro no representa a Jesús? Y vamos a proyectar, por favor, en esta vez voy a utilizar la versión Reina Valera. Vamos a Mateo capítulo 18 de la Reina Valera, Mateo 18 versículos 15 al 20, y por favor, les molesto un tiempito más, por favor póngase en sus pies para dar lectura a la palabra de Dios y proseguir o proceder con el resto de esta enseñanza. Amén. Dice así la palabra del Señor, y antes de leerla solamente quiero decirles claramente que estas palabras escritas en este texto no las dijo el apóstol Pablo, no las dijo ninguno de los apóstoles ni nadie. Estas son palabras literales del Señor Jesús. Y Jesús es Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús en este texto? Lo leemos. Mira lo que dice ahí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Señor, gracias por esta preciosa palabra que vino de tu misma boca, Señor Jesús. Y si para ti esta palabra fue importante en tu tiempo y lo sigue siendo hoy, también debe ser importante para nosotros. Guíanos en el entendimiento de esta porción de tu escritura. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Póngame la figura 4, por favor, mi querido hermano Ever. Figura 4, la siguiente figura. Ok. La 5, perdón, la figura 5, la 5. Ok, ¿la encontró? ¿Les puede ayudar, por favor? Bien. Escuche, este es un tema delicado, es un tema difícil, es un tema que yo preferiría evitar el tener que hablar de esto, porque sinceramente no me gusta, pero hermanos, está en la Biblia. Hablar de la disciplina en la iglesia no es un tema popular. Hoy vamos a hablar de la disciplina y la iglesia dice amén. No, nadie dice amén. No queremos hablar de la disciplina en la iglesia. Vivimos en una sociedad en donde se considera que nadie tiene derecho a corregirle a otro. Pero debo empezar diciendo que la disciplina, a la luz de la Escritura, es una de las expresiones más profundas de amor. ¿Escuchó eso? Ahí esos muchachos le están sosteniendo a aquel que está cayendo. ¿Por qué? Porque lo aman, porque no quieren que caiga. La disciplina en la iglesia no existe para castigar. La disciplina en la iglesia no existe para humillar o para mostrar los pecados de nadie. Para eso no fue diseñada la disciplina. El propósito de la disciplina eclesiástica es para demostrar el amor cristiano. Para eso existe la disciplina. Y también la disciplina eclesiástica existe para restaurar al creyente caído. Gracias. En este texto veremos que la disciplina bíblica no son buenas ideas, no son recomendaciones de ningún hombre en su carne, por santo que sea. No son buenas recomendaciones de ningún hombre, sino que son instrucciones del Rey de Reyes y Señor y señores. Jesús es mi Rey soberano. Ese Rey soberano ha puesto instrucciones claras acerca de lo que significa la disciplina bíblica y lo ha hecho para el bienestar, no malestar, para el bienestar de su pueblo. Y como dijimos, esta iglesia cree en las 9 marcas de una iglesia saludable y la disciplina es una de esas marcas de una iglesia saludable. Acerca de la disciplina bíblica, un pastor que está algo familiar con ustedes, algunos lo conocen, otros no. El pastor Miguel Núñez dice lo siguiente: a la luz de la Biblia, la práctica de la disciplina era evidente en la primera iglesia. Pero hoy vemos que esta práctica ha caído en desuso, ya no se la usa. Y eso debido a varias razones. A los pastores de las iglesias ya no les interesa hablar de la disciplina. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les esté diciendo: ¿y tú? ¿Qué derecho tienes de venir a querer corregirme a mí? Si tú eres un hombre como yo.
¿Qué derecho tienes tú para meterte en mi vida privada? En las iglesias hoy no se disciplina por el miedo de que la gente se vaya y que la iglesia quede vacía. Es otra realidad. Pero recordemos, hermanos, que es Cristo el que ha diseñado la disciplina bíblica como algo importante para su iglesia. Vamos, por favor, ayúdeme con Hebreos 12:6, de ahí mismo de la Reina Valera. Hermanos, la Biblia nos enseña que escúcheme, donde no hay disciplina, no hay amor. Repito, donde no hay disciplina, no hay amor. Miren lo que dice el texto. Porque el Señor al que ama, ayúdeme, disciplina. Y lo azota y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí claramente vemos dos palabritas que van juntas: amor y disciplina. Son dos hermanas gemelas. Aquel que ama, disciplina. La disciplina, hermanos, principalmente es una demostración del amor de Dios. Si Dios no amara, no disciplinara. Cuando un creyente, escucha esto, hermanos, que es sumamente importante, y hermano, pilas ahí. Cuando un creyente está viviendo en pecado y la iglesia lo deja vivir en su pecado, ese creyente con toda seguridad se apartará de la iglesia y dejará de tener comunión con Dios y dejará de tener comunión con la iglesia, con sus hermanos en Cristo. Y cuando no se tiene comunión con Dios, se comete una cadena, una secuencia de pecados, un pecado peor que otro. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios y porque perdió la comunión con los hermanos. Y cuando no se tiene comunión con Dios y se le deja a ese creyente en su pecado, escucha, iglesia, esto es una señal que le estamos enviando de manera clara. A ver, escucha esto. Cuando al creyente le dejamos en su pecado, sigue, peca nada más, sigue. Al no hacer ninguna corrección, le estamos dando una señal en la cual él va a entender de esta manera: no te amamos. No sé si me explico. Usted le deja que peque. Usted le está dando una señal: mira, hermano, no te amo. Tu vida no me importa. Haz lo que quieras de tu vida. Vive como tú quieras, porque tu vida no me importa. Mis amados hermanos, eso jamás, nunca debe ser el proceder de una iglesia hacia un hermano que presenta síntomas de pecado. Por favor, Gálatas 6:1. ¿Escuchó? Es que el hermano pecó y ahí lo dejo. No, y rotundamente no, porque la palabra lo dice. Pregunto, ¿amamos a los hermanos? ¿Sí o no? A ver, no escuché. ¿Amamos a los hermanos? Amén. Entonces, ¿qué hacemos con el que está en pecado? ¿Lo dejamos nomás? Como diciéndole, no me importa, haz lo que tú quieras. No, hermanos, no. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos. Y otra vez aquí el tema de la importancia de la membresía. Por eso alguien ha dicho que la membresía y la disciplina también son dos hermanos gemelos. Porque ¿cómo tú puedes disciplinar si alguien no es hermano? ¿Y cómo alguien que no es hermano puede ser disciplinado? Miren lo que dice aquí. Amados, si otro creyente, en el contexto de la membresía, si otro creyente o si hermanos, hermano, Reina Valera, por favor, lo dije, Reina Valera. Todo el tiempo nos mantenemos en la Reina Valera. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí ve? Entonces, el hermano sorprendido en una falta, ¿le dejamos nomás? ¿Le dejamos nomás o le restauramos? ¿Qué hacemos? Le restauramos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Dicho eso, hermanos, la disciplina es un diseño de Dios. ¿En dónde en la Biblia vemos ese diseño? En muchos lugares, pero voy a mencionar solamente 3. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ya lo leí. ¿A quién usa Dios para disciplinarnos? Pregunta, ¿a quién usa Dios para disciplinarnos? En primer lugar, Dios se usa a sí mismo. Él mismo se usa. Él es el principal uso para disciplinarnos. Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿A quién más usa Dios para disciplinarnos? Hebreos 12:9. Dios también en su sabiduría ha usado y usa a nuestros padres. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Yo no sé a cuántos de ustedes alguna vez papá o mamá lo disciplinaron cuando era niño o adolescente. Yo no sé, pero ahí está. Y otro ejemplo más de disciplina lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 3. Para la disciplina Dios también usa a las autoridades de un país. Porque los magistrados, ahí lo tiene, es decir, aquellos que han sido puestos por Dios en una función, en una posición de autoridad, aquellos que hacen las leyes de los países, esos son los magistrados. Porque los magistrados, escuche, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuche, hermanos, a todos los que alguna vez en su vida, porque a lo mejor hay alguien que nunca en la vida, yo conozco personas que nunca en la vida, pero a la mayoría nos han puesto ticket por manejo, ¿verdad? ¿Por qué te pusieron el ticket? El ticket es, mira, toma un ticket, te felicito, estás manejando bien. No, el ticket es un llamado de atención, el ticket es una forma de disciplina, ¿sí o no? Y esa disciplina es para precautelar tu seguridad, para precautelar tu vida. Entonces, hasta aquí, de acuerdo a estos 3 pasajes, que primero te disciplina Dios, te disciplinan tus padres y te disciplina las autoridades. Hasta aquí la disciplina, hermanos, ¿es buena o es mala? Ok, muy bien. Pero en cuarto lugar, Dios también usa a su iglesia para la disciplina. Dios también quiere mantener orden y disciplina con aquellos que ama. Y por eso el tema de esta mañana es: ¿qué pasa cuando un miembro no representa a Jesús? Vamos al punto número 2 en su boletín. ¿Qué proceso debemos seguir para rescatar a ese hermano? ¿A cuál hermano? Al hermano que pues está al borde del abismo. Vamos a Mateo 18,
15, por favor. ¿Qué proceso debemos seguir para rescatar a este hermano? Bueno, en Mateo 18 vemos que de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, esta acción de disciplina, escúcheme bien y lo grito, no comienza por los pastores. No es que el pastor me disciplinó. No, rotundo no. La disciplina no comienza por los pastores. Miren lo que dice ahí. 18:15. 18:15. En su bosquejo lo tiene, mi hermano. 18:15. La disciplina es algo que debe comenzar por cada uno de nosotros. ¿Escuchó? Por cada uno de nosotros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿ok? Si quiere un poquito más de profundidad en esto, los entendidos bíblicos en idiomas originales, griego, hebreo, arameo, que tradujeron la nueva Biblia de las Américas, ellos traducen así: si tu hermano peca, hasta ahí, si tu hermano peca. Entonces el texto dice, si tu hermano peca contra ti, y luego el texto dice, anda corriendo y dile al pastor. ¿Usted lee eso ahí? Si tu hermano peca contra ti, anda corriendo y cuéntale al pastor. ¿Dice eso el texto? No, ¿verdad? No. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así es que, mi amado hermano, si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu hermana, tienes la responsabilidad de ir y hablarle de aquello que le está alejando de Dios, y que si continúa en ese camino le va a traer consecuencias horribles, le va a traer consecuencias terribles. Por lo tanto, no le dejes en su pecado, anda tú solo con él. No lo dejes como está. No lo dejes como está. Anda con él. Anda, exhórtalo y restáuralo en amor, no con juicio, pecador sin vergüenza. No con juicio. No con juicio. Hazle ver su pecado. Y hermanos, voy a ser un poquito más explícito. Los pastores no somos los confrontadores oficiales de la iglesia. ¿Escuchó? No, es que para eso es el pastor. No, yo no veo eso ahí. Los pastores no somos los que tenemos el fuete, el látigo, para andar latigueando a todos los pecadores. Rotundo no. No. Nuestro texto claramente dice que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir donde el hermano que está en pecado y confrontarlo. Ahora, hay una gran verdad. A nadie le gusta confrontar, y yo soy el primero. A mí no me gusta confrontar. ¿Pero para qué? Me meto en problemas. Después se van a enojar, la familia se va a desanimar, se van a ir de la iglesia. A mí no me gusta confrontar, sinceramente, hermanos. No es algo fácil, es algo muy incómodo, pero si amamos al hermano tenemos que hacerlo, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. En lo que va de nuestro texto, vemos que hasta aquí debe haber privacidad. Tú y tu hermano y nadie más. En su boletín el punto número 2.
La palabra dice, repréndelo en privado. Manténgame el versículo 15 ahí, perfecto. Mire lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Hasta este momento, hermanos, no hay necesidad de estar divulgando el pecado absolutamente a nadie. ¿Escuchó, hermano? Tú con él. No es el momento de estar contando a todo el mundo el pecado del hermano. No. No tienes que contarle ni siquiera a los pastores. Nadie en la iglesia tiene por qué enterarse. Nadie. Eso es lo que yo estoy leyendo ahí. Claramente lo dice. Y la idea de esto es que el hermano recapacite y se arrepienta de su pecado. Cuando tú vas con él solo, la idea es que recapacite y se arrepienta de su pecado. Otra vez, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, cuando el hermano te escucha, el hermano te oye, el hermano se arrepiente, el hermano se aparta del pecado, se acabó. Hasta ahí llega, no más. No continúa con lo que sí del texto, no continúa porque ya se arrepintió. ¿Ya? Y quiero decirles algo en mi poca experiencia. La gran mayoría de veces este primer paso es suficiente. Si hablas con amor, si le haces que tome conciencia de su pecado, si es un hijo de Dios, se va a arrepentir y hasta ahí llegó. ¿Ok? Y entonces tú le das la mano, hermano, me alegro, está orando por ti, me alegro, hermano, qué bueno, deja eso ya, hermano. Y si, hermano, me arrepiento, ya no voy. Amén, hermano, voy a seguir orando por ti. Se acabó el problema. Siguiente punto en su boletín, 3. Pero ahora, ¿qué pasa si el hermano no te escucha? Vamos al versículo 16, por favor. ¿Qué pasa si este hermano no responde? ¿No es sensible? Si el hermano se revela a la primera vez que Dios le hizo oír su voz por medio de ti. Esto es importante. Escuche, hermano. ¿Qué es la providencia de Dios? Ya les enseñé eso. ¿Qué es la providencia de Dios? Dios es el soberano. Él decide las cosas. Pero para las cosas que Él decide, Él en su providencia usa a personas. Y parte de esa providencia puede ser tú, para ir con el hermano que está en pecado. ¿Sí ves? Si luego de que Dios te ha enviado a ti en su providencia para que Él te escuche, si Él le endurece su corazón, hermanos, la primera consecuencia es que su pecado comienza a perder la privacidad. Y no lo digo yo. El pecado ya no se vuelve privado. Ya no es privado, comienza a perder la privacidad. Porque ahora vamos a leer nuestro texto. El Señor Jesús te autoriza, a ti, hermano, que fuiste solo, a ti, el Señor Jesús te autoriza a que lo que sabes del hermano lo tengas que compartir con una segunda o tercera persona. ¿Sí ve cómo se complica? Por eso mejor a la primerita, ya, hermano. Porque si no, hermano, se complica más, se ensucia más, se embarra más. Versículo 16. Ahí lo tiene. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano tal, vengan, hermanos. Esto está pasando. Yo fui con el hermano por esto y por esto. No quiere escuchar, hermano. Necesito su ayuda. Entonces ahora los 3 más el hermano inicial van a conversar con el hermano.
Y el propósito de ir con 2 o 3 testigos es para producir más convicción en la persona de que está en pecado, para alertarle de que no continúe por el camino por donde va. ¿Y por qué hacemos esto, hermanos? Porque sabemos que va a cosechar mayores y horribles consecuencias. Él está ciego, está en un velo de oscuridad, él no se da cuenta. Pero para eso vamos a sacarle ese velo y vamos en el nombre del Señor. Somos enviados por Dios, como vemos en la palabra. Jesús dice: anda tú con 1, 2 o 3 testigos. Aquí nuevamente, si en esta situación el hermano en pecado les escucha a los 2 o 3 y se arrepiente, perfecto, hermano, hasta ahí llegó, terminó, echado tierra y sigue la vuelta y seguimos. Y hermano, Dios te bendiga, qué bueno que has recapacitado. Punto número 4 en su boletín. ¿Y qué pasa si ese hermano se pone rebelde y no escucha ni a los 2 ni a los 3? Versículo 17, por favor. ¿Qué pasa si ese hermano no responde? ¿Qué pasa si ese hermano no es sensible? ¿Qué pasa si el hermano se revela a la segunda vez que Dios le hizo oír su voz por medio de 2 o 3 hermanos? ¿Qué dijimos, hermanos? Pierde la privacidad. Ahí lo tiene. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? Dilo ¿a quién? Yo no quisiera eso, hermanos. Yo no quiero que la iglesia sepa. Mejor me arrepiento. Dilo a la iglesia. Mira cómo la privacidad se va rompiendo, se va perdiendo. Nota cómo lo que empezó con 1, luego con 2 o 3, ahora va a pasar a toda la iglesia. Eso es parte de las consecuencias que vamos a sufrir por no habernos detenido donde Dios quería que nos detengamos. Detente ahí nomás. Señor, me detengo. Ya está. Pero si no me detengo, aquí están las consecuencias. La idea aquí es que las personas de la iglesia que conocen del pecado del hermano, ahora ya no es 1 ni 2, sino que toda la iglesia le va a llamar por teléfono. Mira, hermano, sabemos que estás pasando por esto, hermano. Considera, estamos orando por ti. Vas por mal camino, hermano, sé consciente de eso. Te amamos, hermano. Recapacita, por favor. Y toda la iglesia llamándole y mandándole mensajes. Porque aquí dice eso, ¿no? Cuando dice toda la iglesia, dice los ancianos y los diáconos. Hay que llamarle. ¿Quiénes? Toda la iglesia. Toda la iglesia. La idea aquí es que las personas de la iglesia que conocen del pecado del hermano, ya dije, puedan hablar con él para detener su pecado y para no tener que llegar a la última o a las últimas consecuencias. No queremos eso, hermanos. Y escuche, pregunto, ¿ustedes piensan que Dios se deleita en disciplinar? Ay, ¡pum! Toma, ¿cómo me deleito? Toma. No, Dios no se deleita en disciplinar. Dios es un Dios de amor, pero también de disciplina. Pero como nos ama, tiene que hacerlo. Tiene que disciplinarnos. Entonces, fíjate que el proceso de Dios está diseñado para evitar consecuencias futuras. Y escucha, no hacemos esto para condenar al hermano. Hacemos esto porque lo amamos y lo hacemos con el dolor en el corazón, con el dolor en el alma. Sufrimos con los que sufren, hermano. Estoy sufriendo por ti. Deja eso, por favor. Nuevamente el propósito es producir arrepentimiento. La iglesia lo llama para producir arrepentimiento. Aunque él no se arrepienta. A lo mejor no se arrepiente, no importa. Vamos a
persuadir de arrepentimiento. Estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. Y si amamos a Dios, si amamos su palabra y si amamos al hermano caído por quien Cristo dio su sangre y su vida, si queremos, escuche, si queremos ser una iglesia bíblica, no tenemos otra opción que hablar con nuestro hermano para que no tenga que sufrir las consecuencias de su pecado. Quinto lugar, ¿qué pasa si ese hermano rebelde, escuche, no escucha a la iglesia? Ya fue uno, no escuchó. Fueron dos o tres, no escuchó. La iglesia le llamó, no escuchó. ¿Qué pasa si ese hermano no responde? No es sensible y se revela a la tercera vez que Dios hizo oír su palabra, ya no solamente por medio de uno, sino dos o tres, y también por toda la iglesia. Versículo 17, y lo leo todo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si escucha, hemos dicho, si no escucha a la iglesia, debemos tratarle a ese hermano ya no como a hermano, sino como a un inconverso, como alguien que no conoce a Dios, porque eso eran los gentiles y los publicanos, no conocían a Dios. Y alguien dirá, pero pastor, ¿pero por qué tanta severidad? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué tan grosero así? Hermanos, porque Dios ordena ese proceso también para saber quién es quién. No sé si me entendió eso. Por medio de esto sabremos quién es quién. El creyente seguro se arrepiente, segurito se arrepiente. El que no es creyente, ni aunque le llamen todos los cristianos del mundo, no se arrepentirá. ¿Quién es quién? ¿Es creyente o no es creyente? Si luego de todas esas reprensiones la persona persiste en su rebeldía y desobediencia, lo más probable es que esa persona no es creyente. ¿Está de acuerdo, hermano? No está haciendo caso, no oye. No nos está representando en la fe que tenemos. No somos perfectos, cierto es. Pero hermanos, nos esforzamos por obedecer al Señor. Y pecamos todos los días, sí pecamos todos los días. Pero no en un pecado flagrante, deliberante, abierto, intencional a propósito. Mientras que el hermano sí lo está haciendo, intencional y a propósito, sabiendo que es pecado. Ahora escuche, hermanos, en este caso, cuando hay rebeldía, la iglesia no puede seguir reconociendo la veracidad de su profesión de fe. Por eso dice, tenlo por gentil y publicano. Una vez realizados los pasos anteriores, escuche esto, Dios da permiso a la iglesia para decir si esa persona es cristiano o no. La iglesia va a determinar si esa persona nació de nuevo o no. Sí, hermanos, Dios respalda eso. Dios autoriza a la iglesia para que le reconozcamos como un hijo de Dios y lo recibimos o lo despedimos porque no nos representa. Porque como iglesia hemos decidido, luego de ver su conducta, su perseverancia en el pecado, hemos decidido, no, este no es cristiano. La palabra de Dios lo respalda. Cuando el proceso es llevado bíblicamente como la palabra lo manda, Dios lo aprueba. Versículo 18. Versículo 18, por favor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado
impactado en el cielo. De este versículo podemos traer 2 sermones completitos. Mucho hay que decir de esto, pero lo vamos a resumir en una frase. Este versículo nos enseña que Cristo ha dado a su iglesia la autoridad para tomar decisiones conforme a su palabra en asuntos de disciplina y restauración. Dios autoriza a la iglesia a que la iglesia ate o desate, reconozca quién es y reconozca quién no es. Y Dios, sea que decidamos que reconocemos que sí es miembro cristiano y que si reconocemos que no es, Dios lo va a respaldar. Eso es lo que el texto dice. Cuando la iglesia actúa fielmente bajo la autoridad de Cristo, el cielo respalda esa decisión. De manera que, si la persona no se arrepiente, ay hermanos, qué triste esto, debe ser expulsada de la iglesia. Qué triste, qué tristeza, hermanos. Y esa persona queda en el libertinaje de sus propios deseos. ¿No has querido? Ahora sí, hermano. Sí te amamos, pero ya no podemos. Ahora sí, sigue nomás. Sigue revolcándote en el lodo de tu pecado. Sigue nomás. Ya no podemos hacer nada por ti. Que hemos hecho todo para restaurarte. Hemos hecho todo para levantarte. Hemos hecho todo para animarte. Hemos hecho todo para auxiliarte y rescatarte. Pero no quieres. Sigue nomás. John MacArthur dice lo siguiente. Escucha, iglesia. Un hombre sabio ya está en la presencia de Dios. Dice: aquellos que no practican la disciplina en la iglesia tienen muy poco aprecio por la santidad de Dios. Tienen una baja apreciación por las escrituras y una baja apreciación por la ley de Dios. Y escuche esto: el hermano que sí se arrepiente no necesita ser expulsado y tampoco necesita sentarse en la última banca. Hermano, estás en disciplina, 6 meses en la última banca. Eso no es disciplina. Y a mí me han dicho: pastor, hice esto y no sé, usted me va a mandar a sentarme a mí 5 meses ahí, porque en mi otra iglesia así hacían. No, aquí no hacemos eso, porque la Biblia no enseña eso. Esa es una malísima práctica de disciplina. Es más, eso no es disciplina. Eso es invento del pastor. Así que aquí a nadie le mandamos atrás a sentarse 6 meses. O aquí o bien se arrepiente y le recibimos, o bien no se arrepiente y lo despedimos. Ahora sí, por favor, hermano Ever, póngame de la nueva traducción viviente, el Salmo 85, 6. Ese hermano en pecado necesita ser restaurado, necesita ser ayudado, necesita que lo fortalezcamos, necesita que lo levantemos, ¿sí o no? Esta mañana, tempranito, yo puse un texto a toda la iglesia y gracias a los hermanos que contestaron con un amén. Hermano, si su pastor le pone un versículo, por lo menos contéstele con un amén. Eso al pastor le alegra. Pero si no pone nada, es como que a usted no le interesa lo que el pastor le diga. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Salmo, claro, ponga la manito así, vea. No diga escribir A-M-E-N, 4 letras, no. Mejor clic y hasta la manito. Como diciendo amén. ¿Estamos de acuerdo?
Voy a ver, le voy a tomar la lección. Voy a mandar un versiculito, a ver cuántos dicen. Ok. Esta mañana, a todos los hermanos que les tengo en mi lista de miembros, yo les escribí este versículo. Oh Señor, eres tan 85:6. Ya, déjelo ahí. Ya está bien. Es de la Nueva Traducción Viviente, pero a veces hay otras versiones de la Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Oh Señor, eres tan bueno. ¿Estás dispuesto a qué? ¿Está conmigo, hermano? A ver, vamos conmigo. No, es que no está ahí. Ok. Oh Señor, eres tan bueno. ¿Estás dispuesto a perdonar? Tan lleno de amor inagotable para los que piden ayuda. O yo tengo mala cita. Ayúdeme viendo, por favor. 86:6. Perdón, entonces ahí el burro soy yo. Salmos 86:5. 86:5. Ok, quiero que lo leamos juntos. 86:5. Ahí está. Repito, esta mañana puse este versículo en texto a ustedes. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable. ¿Para quién? Para los que piden ayuda. ¿Y el que no pide ayuda? ¿Escuchó eso? Tremendo eso, es poderoso. Hermano, escucha esto con mucha atención. Si tú no pides ayuda, si tú sabes que estás mal, si tú sabes que estás desanimado, si tú sabes que has bajado tus defensas espirituales, si tú sabes que estás abriendo páginas prohibidas, no apropiadas, que van a ensuciar y manchar tu mente, si estás haciendo cosas indebidas, yo simplemente quiero recordarte que el pecado engendra más pecado. El pecado siempre te llevará más allá de donde tú pensaste ir. Yo no voy a pecar hasta aquí, pero hasta aquí llego y aquí no paso. No, hermano, no llegas hasta ahí. Sigues por el camino ancho. El pecado te mantiene en pecado más tiempo del que podías pasar. A ver, estoy en pecado. Sí, ya 2 semanitas más y termino con esto. No, vas a continuar en ese pecado. Y escuche, tú decías, por este pecadito, esto es lo que me puede pasar. No, hiciste mal tus cálculos, eso no te va a pasar. Te va a pasar mucho peor de lo que tú pensaste. Consecuencias horribles te vendrán. Porque tú piensas, no, esto es inofensivo, esto es yo solamente, yo entre Dios nadie lo sabe. Aunque no sepa nadie, Dios lo sabe. Vas a cosechar consecuencias severas de parte de Dios. Por eso es importante que seas humilde y busques ayuda. Repito, hermano, regálame su miradita acá. Por favor, déjate ayudar. Por favor. No tengas orgullo. No, yo no te necesito, yo puedo solo. No puedes solo. Si pudieras solo ya estuvieras bien enrumbadito, porque no puedes, por eso necesitas ayuda. Y escúcheme, y si no pides ayuda, la iglesia no te puede ayudar. ¿Cómo? ¿Estás de necio? ¿Cómo la ayuda puede ser beneficiosa para aquel que está de necio, rudo, terco, que no se deja ayudar? Te ruego, por favor, hermano,
por favor, insisto, déjate ayudar. Escuche, los que no se dejaron ayudar ya no están aquí. Punto, clarito. Y de los que están aquí, de los que estamos aquí, ¿quién intentó ayudar a ellos? ¿Quién intentó rescatarlos para que no se vayan? ¿Quién, hermano? ¿Quién? ¿Y quién es el llamado a rescatar? ¿En primer lugar el pastor? No, la iglesia, cualquiera de nosotros. Por eso es importante que seas humilde y busques ayuda. Y mi amado hermano, si aquella persona, aquel hermano que está en pecado y está en tu círculo de influencia, está entre tus, porque aquí, hermano, reconozcamos la verdad, aquí no todos somos mejores amigos, eso sí es cierto. Ahí el hermano X se lleva un poquito mejor con este hermano, la hermana congenia un poquito mejor con esa otra hermana, eso es la verdad. Entonces, si esa persona con la cual tú cliqueaste en amistad, hay una amistad bonita, si tú sabes algo de aquella persona, ya, hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anda. Y tú, hermana o hermano, que estás siendo exhortado, reconoce, porque es Dios quien mandó a esa persona para exhortarte. Claramente, providencia de Dios. Así es que si esa persona está en tu círculo de influencia, anda con él, ámale, corrígele, protégele, levántale, restáurale, rescátale. Y hermanos, me voy a tomar el nombre de los pastores aquí, pastor David, pastor Rodrigo, en lo que tiene que ver con nosotros, yo me incluyo. Yo te pido de favor que nos ayudes. Ahora voy a personalizarlo. Hermano, yo te pido de favor que tú me ayudes a mí. Ayúdame. No me dejes caer en mi pecado, te ruego. No tengas pena. Ven con confianza, corrígeme. No permitas que yo caiga en mi pecado. No lo hagas, por favor. Y yo te lo digo, y así delante del Señor que no miento. Iglesia, tú tienes mi permiso para activar Mateo 18 conmigo. Y no lo pares hasta que yo complete mi arrepentimiento. No lo pares. No me dejes en mi pecado, por favor. Y lo mismo tenemos que hacer todos con todos. ¿Tú quieres permitir a tu hermano que active Mateo 18 contigo? ¿Amén o no amén? Ya, 3 nomás y el resto no quieren. No. Sí, la Biblia dice eso, no, pero a mí no me vengas con eso. No, yo no te acepto eso. No, es mi vida. What? ¿Eso dice Jesús? ¿Es tu vida? ¿Para qué crees que Jesús dijo esto? Si no es para ayudarte. Deja el orgullo. ¿Cuántos de ustedes quieren que su hermano active Mateo 18 en su vida? A ver, déjenme ver la manito. Les tomo la palabra, así será. Dile a tu hermano, te tomo la palabra. Ok. Hermanos, escúcheme. Estamos reactivando una membresía saludable. Compréndame bien eso. Ese es mi propósito. Por eso me ausenté a hacer un poco de entrenamientos, de cursos, y Dios me habló claramente de que esto es lo que hay que hacer en la iglesia. Ahora escuche, el pasado es pasado. El que ya se fue, se fue. De todas maneras, con aquel que se fue,
Si está en tu círculo íntimo y quieres animarlo, pues anda con él y anímalo. Pero de aquí en adelante, a partir del día de hoy en adelante, todos sabemos lo que debemos hacer en estos casos. ¿Cuánto dicen amén? Que Dios nos ayude. Que Dios ayude a Casa de Restauración y que Dios nos dé humildad absoluta a todos para escuchar cuando alguien viene a exhortarnos, porque viene enviado de Dios y viene en amor, no para juzgarnos ni pisotearnos, viene para animarnos y para rescatarnos y para que volvamos a la comunión con el Padre y para que volvamos a la comunión con la iglesia. En completo silencio, grupo de alabanza, pasa aquí adelante. Nadie se levanta al baño. Podemos terminar la grabación, por favor. Oramos. Gracias, Padre, por esta tu preciosa palabra.